Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, muy buenas tardes con todos los presentes. Sean bienvenidos a la continuación del primer ciclo de conferencias por parte de los capítulos estudiantiles de la Universidad Central del Ecuador, de la Escuela Politécnica Nacional y la Escuela Superior Politécnica del Litoral. El día de hoy nos acompaña muy cordialmente el ingeniero Luis Pilatasic con la exposición de la zona de cizallamiento naranjal y su rol en la evolución del noroccidente ecuatoriano. Bueno, el ingeniero Luis Pilatasic es ingeniero geólogo graduado de la Universidad Central del Ecuador. Además, tiene un masterado en geología minera. Ha realizado estudios en la Universidad de Exeter, Escuela de Minas de Camborne, en Gran Bretaña, y tiene una experiencia profesional en desempeño como técnico y directivo del INIGEM y sus instituciones predecesoras por más de 20 años. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental por alrededor de 6 años. Tiene experiencia en mapeo geológico, evaluaciones de amenazas geológicas y exploración de recursos minerales. Se les recuerda a todos los participantes que cualquier duda, por favor, la dejen en los comentarios, y además de todo eso, se les recomienda, por favor, tener silenciadas sus micrófonos y apagadas sus cámaras. Sin más, le damos paso al ingeniero Pilatasic. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto estar presente en estas charlas. Realmente para mí es un placer tratar de compartir los conocimientos adquiridos ya por mucho tiempo en el tema geológico con ustedes, y espero que sea de utilidad la información que les voy a transmitir. Como ya les dijo el señor presentador, el tema que voy a tratar es la zona de cizallamiento naranjal y su rol en la evolución del noroccidente ecuatoriano. Básicamente voy a presentar datos que se obtuvieron en realidad hace ya mucho tiempo durante el proyecto Prodeminca, y posteriormente durante mi realización de mi maestría obtuve otros datos, y últimamente he estado revisando unas cuantas muestras que se dispone, e igualmente se ha determinado algunas cosas interesantes más que soportan las ideas y hipótesis que voy a plantear en esta tarde, ¿no? Bueno, prácticamente se puede decir que vamos a la agenda de esta tarde. Voy a hablar de unos antecedentes, de dónde surge todo este tema de la zona de cizallamiento. Vamos a ver rápidamente la ubicación con respecto al Ecuador y buena parte sobre todo de la zona noroccidental. Vamos a hablar un poquito de la evolución del conocimiento que ha habido de esta región. Vamos a ver el marco geológico regional. Rápidamente vamos a pasar una revisión a la naturaleza de las muestras usadas en el trabajo que se hizo y las técnicas analíticas que se emplearon. Luego una propuesta de un marco geológico local. Voy a referirme rápidamente al tipo de exploración y de formación que se encuentra en la región, y voy a referirme a unos datos de rocas representativas de la zona de interés. Aparte de, vamos a ver los minerales opacos que ocurren tanto en las rocas como en los sedimentos fluviales, eso es importante. Y finalmente vamos a ver los datos generales sobre las composiciones químicas de las espinelas cromíferas que se encuentran tanto en las rocas como en los sedimentos fluviales, con lo cual que sirvió de base para esta interpretación y establecer un nuevo marco geotectónico que estoy proponiendo. Bueno, antecedentes. Básicamente esta zona de cizallamiento naranjal fue reportada allá por los años 2000, ¿no? Como les decía, durante el desarrollo del proyecto Prodeminca, cuando se estaba mapeando la zona noroccidental, es decir, de 0 grados hacia el norte, y valga la oportunidad, fue algo muy interesante el descubrimiento de esta zona. Quien lo hizo fue un ingeniero de minas, ¿sí? Eso es una anécdota, ¿no? Que queda ahí en los anales del conocimiento geológico. Ni siquiera fue un geólogo que descubrió esta zona de cizallamiento, sino fue un ingeniero de minas que era parte del equipo de trabajo que recolectaba las muestras de sedimentos fluviales, y obviamente luego de lo cual, al reportarnos de estas rocas muy particulares,
en conjunto con el técnico inglés y otro colega, nos trasladamos de esta región y obviamente encontramos cosas muy interesantes. La estructura es bastante extensa, se extiende prácticamente desde el río Guayabamba, más o menos los que conocen, esto está al norte de la zona San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado. Desde ahí prácticamente se la logra ver hasta el río Conejales, alcanzando una longitud de casi 50 kilómetros de largo, y en la zona más ancha la estructura tiene alrededor de 3 kilómetros, ¿sí? Hacia la zona costanera, lamentablemente la estructura está cubierta por depósitos cuaternarios que no permiten definir la continuidad. Y ahí está la incertidumbre. ¿Hacia dónde continúa esta gran estructura que hemos encontrado o que se encuentra en esta región y que básicamente antes del 2000 nunca fue reportada, ¿no? Aparte de eso, en esta región, y sobre todo, como les decía, para rematar, les comento otra anécdota. El río Naranjal no se encontraba en ninguna cartografía topográfica, ¿no? No teníamos, digamos, idea que ahí había un río. Se logró determinar el río en base a unas imágenes satelitales con las cuales se trabajó en el noroccidente y pudimos darnos cuenta que había un río bastante grande, bastante extenso, ¿sí? Que básicamente nace, se puede decir, en las estribaciones suroccidentales de la cordillera del Toisán y continúa hacia el suroeste y confluye con el río Guayabamba. En esta región se tomaron varias muestras de sedimentos fluviales y allá por finales del año 1999, 2000 prácticamente, sí, 99 por ahí, sí, inicios del 2000, ya empezaron a llegar los datos geoquímicos de las muestras y se hicieron unas evaluaciones rápidas y se encontraron que muchas de las muestras tenían valores altos, que yo les llamo inusuales valores, ¿no? Valores altos de cromo y níquel en estas muestras de sedimentos fluviales. Y básicamente todas estas muestras ocurren o están ubicadas dentro o muy cerca de la zona de cizallamiento naranjal. Aquí les presento unos mapas de distribución de geoquímica, en este caso de cromo, ¿sí? Que se hizo para mi trabajo de titulación en Gran Bretaña. Ahí claramente podemos ver, el río Naranjal es prácticamente el río que está aquí, ¿no? Se nota claramente que hay un límite muy notorio en cuanto a la distribución del cromo. Hacia el sur, hacia el este, prácticamente los valores son bajos, ¿sí? Pero hacia el oeste, a partir del río Naranjal, ¿sí? A partir del río Naranjal, que como digo que está aquí, prácticamente los valores son un poco más altos y concentrándose las muestras con valores más altos, por encima de 300 ppm y hasta casi 700, cerca de 800 ppm, básicamente, o principalmente en los afluentes o en el río Naranjal. Igualmente, con el respecto al níquel, de igual manera también pasa lo mismo, se ve la misma situación, es muy característico. Entonces, todos los valores altos de cromo y níquel se concentran en este río Naranjal. De alguna manera, por donde está la estructura, esta estructura denominada zona de cizallamiento naranjal. Bien. Como antecedentes previos, también puedo mencionar que en la parte aeromagnética también se detectó en esta cuenca del río Naranjal un sector anómalo alargado que separa valores positivos del campo magnético. Y este sector encaja perfectamente con la zona de cizallamiento naranjal, ¿sí? Ese es otro asunto interesante que lo pudimos determinar ya a finales del 99, principios del 2000, ¿sí? Y con lo cual ya quedó plasmado que ahí había algo que había que evaluar o reevaluar la zona. Como ya se acabó el proyecto Prodeminca, pues prácticamente el asunto quedó ahí. Lo único que se hizo, ¿no? Es, obviamente había las muestras y más estos datos de cromo en varias muestras, sí, sugerían que en esta región había la posibilidad que ocurran rocas conteniendo espinelas cromíferas. Y bueno, ¿y cuál es el interés de las espinelas cromíferas? Pues estos señores Arbain, Digny, Bullion, Sachs y Giorgio y Haggerty
Ellos sugieren, y hay trabajos bastante extensos al respecto, que la cromita puede ser usado como un indicador petrogenético en rocas máficas y ultramáficas. Y entonces ahí surgió la idea de hacer un trabajo más a detalle para tratar de, obviamente, establecer el origen de este cromo y níquel y ver la posibilidad si se pueden usar estas minerales para ser como indicador petrogenético. Entonces, la presente propuesta es basada en datos litológicos, mineralógicos, tanto de rocas y sedimentos fluviales, así como químicos de rocas y de minerales opacos, ¿sí? Con lo cual se pretende establecer una hipótesis sobre la importancia de la estructura y su rol en la evolución del noroccidente ecuatoriano. Entonces, a continuación les voy a ubicar la zona, ¿sí? Ahí tenemos una imagen, un SRTM de la zona noroccidental de la zona norte de la cordillera occidental, y también se puede ver la zona costanera, ¿no? La zona de estudio está prácticamente en el flanco occidental de la cordillera occidental, ¿sí? Es un río, en realidad no es muy extenso, aunque es caudaloso, ¿no? Pero es muy interesante. Noten, ya estamos cerca de la planicie costanera, ¿no? Y prácticamente nos da la pauta de que de alguna manera estamos en el límite entre la planicie costanera y lo que llamamos cordillera occidental. Noten un poco hacia el noroccidente tenemos otra estructura muy particular, que es la falla Canandé, que prácticamente o casi tiene el mismo rumbo de la zona de cizallamiento naranjal, por lo menos en esta región, con la diferencia obviamente que la falla Canandé tiene una flexura y prácticamente más hacia la costa ya tiene una estructura este-oeste bien definida y que se nota claramente incluso hasta la región de cuando cruzamos desde Quilindé hasta Río Verde, en esas lomas que se llaman Mirador, ahí también podemos ver la estructura y posiblemente es la que controlan muchos de los afloramientos de pillow lavas que están más hacia el occidente, en la zona de la Y de Cube, y quizás ahí hay otra teoría también que estaba planteando en algún momento. Esta estructura es muy importante para entender incluso el tema del sismo, pero esa es otra historia, ¿sí? Aquí les presento básicamente una suerte de cómo se ve digamos, unos perfiles. He hecho unos perfiles a la altura de donde está la zona de cizallamiento naranjal, es decir, desde la zona hacia el norte de lo que sería el río Guayabamba. Notamos claramente que la cordillera es mucho más ancha la cordillera. Mientras hacia el sur, hacia la zona de Santo Domingo, la cordillera es más angosta. O sea, hay una anomalía fisiográfica, morfológica muy interesante que vale la pena a futuro evaluarla un poco más y para tratar de entender quizás con más criterios qué mismo significa este noroccidente, dado que luego de los trabajos que se han hecho se están encontrando muchas cosas interesantes. Aquí tenemos un mapa morfoestructural, es decir, de todas las morfoestructuras que tenemos en el Ecuador y indicando la ubicación de lo que sería la zona de estudio donde se hizo este trabajo. Como pueden ver, es en las estribaciones occidentales de la cordillera occidental, ya muy cerca de la planicie costanera. ¿Sí? La línea roja es una especie de propuesta que en algún momento planteé sobre la prolongación de la zona de cizallamiento naranjal. Que obviamente en el transcurso de los años ya no se ha podido avanzar más, pero está ahí latente, se puede decir, o con ciertas incertidumbres que necesitan ser aclaradas. Y adelantándome un poco y con el permiso de un señor estudiante, en la zona al suroeste de Santo Domingo, en unas lomas, en algún momento ya se encontraron rocas de basamento, y estamos en la discusión de que si son parte de lo que sería el arco de Islas Macuchi, o en realidad quizás son la prolongación de estas rocas relacionadas con la zona de cizallamiento o con la región que está más hacia el occidente. Pero bueno, eso ya a futuro van a salir esos resultados y habrá más datos para poder discutir.
Ya, aquí en estas imágenes les presento la evolución del conocimiento. Noten el mapa del 93. He hecho énfasis en el mapa del 93. La zona de trabajo es de esta región, que estaba catalogada en ese tiempo como una región donde afloraba un intrusivo batolito, quizás, llamado Cayapas. Pero en el trabajo realizado ya en Prodeminca, en realidad no se encontró ese mega intrusivo, sino unos pequeños cuerpos intrusivos, más bien de composición gabroica, ¿sí? Prácticamente cambiando el contexto geológico que se tenía planteado hasta el 93, al 2000 prácticamente hubo un cambio radical, ¿sí? Y efectivamente aquí pueden notar, los que ya también están siguiendo los trabajos que se han hecho posteriormente, a partir del año 2000 quedó planteado el tema de la posible, bueno, la duda de que dónde está Macuche en el noroccidente, ¿sí? Bueno, los que han seguido el tema les comento como una anécdota igual, o sea, cuando llegamos a trabajar en esta región, las rocas realmente son muy parecidas a las del arco de Islas Macuche, ¿sí? Muy parecidas. Piloulavas, brechas, dialoclastitas, por ahí unas cuantas algo parecidas a doleritas y cosas así, aparte de algunas cosas más gabroicas, ¿no? Que en este caso surgió, que le llamo el gabro del Canandé, que es un gabro muy particular. Aquí también quedó el tema de dónde está Macuche, ¿sí? Y bueno, ¿y por qué no se puso Macuche? A pesar de que microscópicamente se parecían mucho las rocas, pues básicamente fue que en el río Naranjal, exactamente, prácticamente en el mismo río Naranjal, se encontraron unos afloramientos de unas rocas tipo Cher, intercaladas dentro de los pillows, y ahí salieron fósiles que dieron edades cretácicas. De ahí se cayó la idea de que eso era Macuche, ¿no? Entonces, ese es el cambio que se dio a partir del 93 al 2000. La zona de cizallamiento Naranjal prácticamente está, bueno, ya le vamos a ver en la siguiente imagen, donde se encuentra, está entre lo que está, en este caso, mapeado como unidad Colorado, esta franja aquí está pintado con azul, y la franja de aquí que tenemos, el cinturón verde, que sería las rocas de la unidad Naranjal. Aquí es un marco geológico regional, básicamente adaptado desde el mapa del 2000. Podemos ver la zona de cizallamiento en la parte central prácticamente, ¿sí? Se extiende, como les decía, desde el río Guayabamba y todo continúa hacia el noreste hasta el río Conejales, que es un río que se encuentra prácticamente al noroeste de la población de Apuela. Para los que conocen, Apuela es el pueblito que está cerca del depósito de Junín, hoy llamado, si mal no recuerdo, Yurimagua, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, aquí podemos ver la estructura, la zona de cizallamiento, como les decía, hacia la parte superior de la cuenca del Naranjal, que es en esta zona, alcanza casi 3 kilómetros de ancho, ¿sí? Entonces, bueno, ese es en términos generales del marco geológico regional que existía hasta el 2000 y que se hizo una cierta modificación en el 2001 para cuando presenté en mi curso de maestría. Bueno, como les decía, para todo esto se utilizaron 5 muestras. Cuando digo in situ, son de los afloramientos que logramos analizar en la cuenca del río Naranjal. Y también se utilizaron 10 muestras de sedimentos fluviales. Como técnicas analíticas se usó luz reflejada para todo lo que es los minerales opacos, luz transmitida para todo lo que es el tema de silicatos, y se hizo un análisis por difracción de rayos X de algunas muestras para ver la mineralogía de algunas muestras, insisto. También se hizo fluorescencia de rayos X de una de las rocas, la roca que más en mejores condiciones se encontraba para determinar de alguna manera la composición química de la misma. Y luego también se utilizó microsonda electrónica y microscopio electrónico de barrido, en especial para analizar la composición química de los minerales opacos, básicamente.
Entonces, con todos estos datos, aquí voy a hablar de la geología local, ¿sí? En términos generales, las rocas de la zona de cizallamiento son de grano fino a medio, textura ígnea. Algunas tienen una textura algo así como que tendiendo a ser más alotriomórfica, ¿no? O de fábrica alotriomórfica, ¿sí? Y generalmente son de composición basal. Las facies de grano fino presentan una textura cataclástica y en partes a veces tienen ciertas características de porfirítica. Muchas de estas rocas contienen relictos y porfiroblastos de piroxeno y anfíbol, principalmente orlenda. Hay algo de olivino, casi hay poca plagioclasa, hay algo, también tienen minerales opacos. Y de acuerdo a la petrografía, estas tienden a ser piroxenitas, ¿sí? Las facies de grano fino están intercaladas tectónicamente entre las facies de grano medio. En estas sí son netamente textura afanítica, ¿sí? Básicamente contienen cristales pequeños cristales de piroxenos como relictos, hay algo, bastante clorita más bien, y hay ciertos cristales prismáticos de plagioclasa, y la parte interesante, los minerales opacos, que oscilan alrededor del 25% en la muestra. Y petrográficamente las rocas tienden a ser basalto. Aquí tenemos una imagen de este basalto en luz polarizada plana con el objetivo de 10. Esta le he tomado en los últimos tiempos, ya cuando estaba aquí, cuando llegó los microscopios de la facultad. Ahí logré revisar de nuevo y ahí pude tomar esta imagen. Ya vamos a ver lo interesante de qué son estos minerales opacos más adelante. No le pierdan de vista. Y ahí vamos a encontrar quizás las explicaciones del tema magnético. Bueno, en los últimos días también, antes de entrar en esta dichosa cuarentena, sirvió también para, aprovechando el microscopio y las muestras, las láminas que tenía, hice un reanálisis de las láminas y encontré, aparte de actinolita, clorita y calcita, encontré serpentina, ¿sí? Y eso nos da la pauta de que estas rocas en general tienen metamorfismos de facies de esquistos verdes. ¿Sí? En general, obviamente en las imágenes no puedo mostrar, pero en los afloramientos en el río Naranjal se ve mucha deformación, tanto dúctil como frágil. La dúctil deja claramente una fábrica tipo SC y mayormente dextral, ¿sí? Los clivajes prácticamente son noreste-suroeste, con los planos mayormente tendiendo a ser verticales. Esa es la parte interesante del caso, ¿sí? Prácticamente todas estas estructuras, al menos en la zona alta, en la cuenca del río Naranjal, en la parte alta, ¿sí? En la cuenca alta, prácticamente todos los planos son verticales, ¿sí? Bueno, aquí les presento algunos datos, unos diagramas de algunas de las muestras, tanto de la zona de cizallamiento Naranjal, como otras muestras, por ejemplo, de la zona de Cristóbal Colón. Este está donde está muy cerca de donde está el Gabro del Canandé, ¿sí? Y una muestra de allá de la zona de Pedernales, donde prácticamente todas las tres muestras prácticamente potean dentro del campo, tienden a ser basaltos. En el diagrama de titanio, circonio y estroncio prácticamente caen dentro de lo que es el campo de basaltos de piso oceánico, ¿no? Y todas son prácticamente toleíticas. Eso difiere con respecto a la clásica característica de lo que es Macuchi. No me voy a referir a los valores, sí, en términos generales, esos son los resultados que se hizo de la muestra de la zona de cizallamiento que se hizo con fluorescencia de rayos X. Igualmente, aquí trato de poner unos diagramas, sobre todo de titanio y cromo, que nos permite ver que efectivamente hay algunas muestras, sobre todo pensando en las rocas de Macuchi. Sí, hay algunas muestras en Macuchi tomadas en la zona del sector del Ayuriquí, ¿sí? Que efectivamente daban unas ciertas características diferentes a las clásicas del arco Macuchi.
y floteaban algunas dentro de estos basaltos de piso oceánico, con lo que quedó la duda qué mismo eran. En aquellos tiempos ya Richard Hughes, el geólogo inglés que trabajó en esa zona, él ya planteaba esas posibilidades que ahí hay algo más, pero obviamente como no se hizo más trabajo, se quedó hasta cierto punto ahí, porque de alguna manera estas rocas tenían unas signaturas bastante primitivas. En los diagramas de Spider podemos ver básicamente ahí como que se pueden ver dos grupos de muestras, ¿no? Unas relacionadas o que se ubican al noroeste de la zona de cizallamiento naranjal, y las otras como que se separan o que están al sureste de la zona de cizallamiento naranjal, como que de alguna manera se puede ver alguna diferencia en los diagramas. Igual en el tema de las tierras raras, se ven como, ahí están unas dos muestras, una de la zona de Cristóbal Colón, que es cerca de la zona donde está el Gabro del Canandé, y la muestra de Pedernales que se hizo que se tenía los datos químicos y un trabajo que se hizo con unos portugueses, y que igual permite como que ver que hay diferencia entre lo que serían las rocas de lo que sería la cordillera occidental en la zona entre Cristóbal Colón y el río Naranjal, y las rocas propiamente de la cordillera de la costa. O sea, sí parecen ser de ambientes muy diferentes. Eso es como preámbulo para seguir avanzando y para seguir prácticamente como que apareciendo más incertidumbres en toda esta zona. Aquí tenemos ya los minerales opacos. En la parte de la izquierda, en la imagen de la izquierda, tenemos cómo se ven estas cromitas, sobre todo en las piroxenitas, ¿sí? Sí, prácticamente hay algunos granos de cromitas con unos bordes bastante irregulares, pero prácticamente esos granos son los que sirvieron para hacer los análisis químicos, luego en la microsonda y así también como en el microscopio electrónico de barrido. A la derecha tiene una imagen, presenta una imagen igual de cómo se ven las cromitas, sobre todo en los sedimentos fluviales, ¿sí? Hay algunas muestras que tienen gran cantidad de cromitas y otras obviamente en menor cantidad, ¿sí? Igual algunas de ellas fueron utilizadas para hacer los análisis químicos. Aparte de eso, en los sedimentos fluviales, en minerales opacos, tienen titanomagnetita, hematita y hay algo de calcopirita. En las rocas in situ, prácticamente lo único que existe en estas piroxenitas es, en este caso, cromitas, ¿no? Seguimos y bueno, aquí tenemos una imagen, esto de las últimas imágenes que logré sacar aquí en la facultad. Sí, podemos ver en este caso los basaltos. Los basaltos tienen igualmente titanomagnetita y calcopirita. Y cuando hablamos de la titanomagnetita, que es el mineral que se ve con luz reflejada de color más bien plomo, ¿sí? Estamos hablando de un mineral de hierro, ¿sí? Y obviamente con titanio, y quizás ahí viene luego ya las explicaciones por qué existe esa anomalía extraña que se determinó en el levantamiento geofísico que se hizo en la cordillera occidental. Aparte de eso, hay algunos granos que parecen calcopiritas, ¿no? Y esa es la duda que todavía estoy por dilucidar, si es calcopirita mismo o en su defecto pueden ser minerales de níquel. Creo que ahí es lo que falta, hacer una nueva investigación, pero obviamente se necesita igual hacer quizás análisis químicos, quizás con microsonda y con microscopio electrónico de barrido. En ese tiempo no me concentré a esto, sino más me interesaban las cromitas, así que no, como comprenderán, en tanto quedaron por alto estos minerales. Bueno, ya con todas las cromitas se hicieron los análisis químicos. Por ejemplo, las cromitas en las rocas contenían óxido de cromo entre el 33.21% al 42.65%, con lo cual prácticamente se establece que son, en este caso, espinelas cromíticas, ¿sí? Y obviamente estas muestras también tenían óxido de zinc, óxido de manganeso y algo de titanio, cobalto y níquel. Todos en porcentaje en peso, en valores bajos,
Pero lo interesante del caso era el zinc, ¿sí? Que está entre 0.44 a 2.7%. Esto también es otra anécdota muy interesante. Había revisado literatura relacionada con la composición química de las cromitas y casi en ninguna encontraba o más bien reportaban presencia de zinc, ¿sí? Y ahí surgió la gran duda, ¿y qué hace el zinc aquí? Como así encontramos zinc. Y bueno, ahí también ocurrió este asunto de había que buscarse la explicación. Y anecdóticamente me puse en contacto con un geólogo en Australia, ¿sí? Y él me dijo que, bueno, de los estudios que tenía, el enriquecimiento en zinc en las cromitas se puede ver solo en dos tipos de rocas, ¿sí? En rocas relacionadas con meteoritos, que no es el caso, y en rocas ya relacionadas con piso oceánico que ha sufrido ya una fuerte alteración. Y entonces ahí ya surgió otro fundamento para pensar que las rocas no eran simplemente de un arco de islas o algo parecido como estaba contemplado, o como estaba estipulado y como está estipulado hasta hoy en día la interpretación de la unidad naranjal, un arco de islas, ¿sí? Ahí parece que hay rocas quizás de corteza oceánica o algo por el estilo, ¿sí? Que son las zonas donde obviamente hay la posibilidad de que haya un aumento de presión, sobre todo, para que las espinelas cromíferas finalmente, de alguna manera, se alteren y se enriquezcan en zinc. Y ese es un caso que surgió ya al final del trabajo de titulación de mi maestría, con lo cual pude, digamos, corroborar aún más el tema de que ahí hay algo muy interesante. Y como pueden ver en el diagrama de la izquierda, en el diagrama propuesto por el señor Haggerty para clasificar a estas espinelas cromíferas, prácticamente todas caen en lo que es el campo ofiolítico, ¿sí? Con lo cual refuerza que ahí hay la posibilidad de que haya un fragmento de una ofiolita, ¿sí? En los sedimentos fluviales, el valor del óxido de cromo es un poco más variable, de 13.90% hasta 56.8%, aunque mayormente están, la mayor parte de las muestras analizadas anda sobre el 33%. Igualmente tienden con estas características a ser espinelas cromíferas, ¿sí? Bueno, con todo esto, tenemos como resultados que las rocas de la zona de cizallamiento tiende a ser ultramáfica en composición y lo que es más importante, finalmente se determina que contienen espinelas cromíferas. Ahora, ¿cómo ocurren estas espinelas cromíferas en las rocas? Obviamente no son como uno esperaría, ¿no? Como pods, es decir, como lentes de cromitas, como ocurren en otras zonas donde hay ofiolitas, sino más bien en este caso, estas espinelas cromíferas están diseminadas en la roca. Y por ende ya podemos, digamos, pensar, esto no cabe un asunto de pensar en exploraciones para temas de cromita, ¿no? Los trabajos, si se viabiliza exploración, más bien es donde las espinelas cromíferas están como pods, es decir, como lentejones o algo así, dentro de las rocas. En este caso, como digo, vuelvo y repito, ¿sí? Todas estas espinelas cromíferas están diseminadas. Por otra parte, las espinelas cromíferas detríticas muestran una variación en la composición, pero igual se ve que en el diagrama presentan una tendencia horizontal, y lo que da la pauta de que las fuentes de estas espinelas cromíferas detríticas son las mismas rocas ígneas, ultramáficas y máficas, aflorantes a lo largo de la zona de cizallamiento naranjal. No puede existir otra fuente. La fuente es la misma. Sí, ¿por qué hay esta tendencia digamos, a variar en la composición? Obviamente al reaccionar ya con las condiciones de oxidación ambientales, ya van perdiendo quizás algo de cromo, enriqueciéndose en hierro, y ahí van ciertamente algo cambiando su composición química.
Y quizás esa es la única razón por la que aparentemente son diferentes. Entonces, las espinelas cromíferas in situ es lo importante, no muestran variación en la composición, en su composición química, ¿no? Y prácticamente todas las muestras plotean en este campo fiolítico de Haggerty, que es un geólogo que propuso en el año 1991 usar estas espinelas cromíferas como indicadores petrogenéticos. En especial, él está planteando este diagrama para espinelas secundarias, es decir, para espinelas que de alguna manera no han sufrido cierta alteración, ¿sí? Pero hay que anotar aquí que las espinelas cromíferas de otra muestra, ¿sí?, muestran, al igual que las detríticas, variación en su composición, aunque presentan la misma tendencia horizontal. Y en esto quiero ser, cuando me refiero a la tendencia horizontal me refiero a esta variación horizontal, ¿sí? Pero obviamente casi todas medio tendiendo al campo geológico, ¿sí? Por lo que prácticamente igual es otro argumento para pensar que las rocas de la zona de cizallamiento son la fuente de las espinelas cromíferas detríticas. Entonces, con estos datos y más los datos que les mencionaba anteriormente, se fue reforzando que ahí, en la zona de cizallamiento naranjal, hay algo más que lo que estaba cartografiado como simplemente la unidad naranjal. Entonces, con todos estos datos, ¿cuál es la interpretación que propongo? En realidad esto lo propuse hace mucho tiempo, les comento. Parte de estos resultados los presenté en un congreso sudamericano, si mal no recuerdo, que de geología, que se llevó a cabo aquí en Quito hace ya mucho tiempo. Ahí ya planteé esta idea, pero como pueden ver, cuando un nacional plantea estas ideas, casi no las para nadie en cuenta, y a pesar de que estaba soportado en análisis químicos de minerales, no se ha parado mucho en cuenta. Y en realidad hasta ahora nadie le ha utilizado o ha utilizado esta información en sus interpretaciones, ¿sí? Prácticamente ni le han mencionado. En términos generales puedo decir que la zona de cizallamiento naranjal es uno de los pocos lugares donde se ha reportado la presencia de espinelas cromíferas. Los otros dos lugares obviamente son los que ya conocemos, los clásicos, en la zona donde está el complejo fiolítico de Puquilí, donde están las ultramáficos de Puquilí, ahí también yo he visto esas espinelas cromíferas. Y el otro sitio donde también las he visto, estas espinelas cromíferas, acá en el complejo ultramáfico de San Juan, aquí un ladito de Quito, ¿no? Ahí también se han reportado la presencia de espinelas cromíferas. Y el otro sitio que hay en el país, hasta el momento por lo menos, es acá en la zona de cizallamiento naranja, ¿sí? Entonces, con todo esto, ¿cuál es mi propuesta? Que estas rocas ultramáficas conteniendo espinelas cromíferas, y aquí hay que incluir los basaltos. No podemos dejar de lado los basaltos, ¿sí? Están relacionados con un complejo fiolítico y podría representar una zona de sutura entre dos terrenos oceánicos. O sea, eso es lo que en ese tiempo proponía y todavía me mantengo ahí porque por ahí hay todavía ciertas conjeturas de qué mismo pasa más hacia el norte de Ecuador y hacia Colombia. Estaba leyendo en la mañana por ahí unos artículos sobre otro terreno que de alguna manera creció, si mal no recuerdo, entre 15 y 40 millones de años, llamado el terreno del Chocó, algo por el estilo. La pregunta es cómo influye todos estos eventos que se ven en Colombia, pero acá como que aparentemente no hay repercusiones, ¿sí? Entonces, con esto vienen varias, se puede decir, conjeturas nacen con esto, porque todo apunta hacia dónde va la zona de cizallamiento naranjal, sobre todo al suroeste, ¿sí? Es decir, hacia la zona costanera. Entonces, de alguna manera mi propuesta es la siguiente. Si la zona de cizallamiento al suroeste, es decir, hacia la zona de la planicie costanera,
cambia de rumbo, ese es el punto importante, cambia de rumbo, porque ya dijimos que la estructura es noreste-suroeste, ¿sí? Pero si la estructura cambia de rumbo y tiende a ser norte-sur, más bien parece que la estructura podría ser la prolongación de una estructura que le han determinado está por la zona del Golfo de Guayaquil y que por ahí algunos le llaman falla Guayaquil, ¿sí? Pero aquí viene la otra conjetura, se puede decir. Si la zona de cizallamiento naranjal hacia el oeste tiende a ser este-oeste, es decir, paralela de alguna manera a la falla Canandé, ¿sí? Aquí es donde yo pienso que podría representar la sutura entre el ensamblaje de terrenos Mayatanga, Piñón, Macuchi, que sería todo lo que está en la cordillera occidental y lo que está hacia el sur, y un complejo de arcos de islas del Cretácico tardío, incluyendo su basamento oceánico, a lo que le he denominado terreno Canandé Pedernales. La edad más probable de acreción, por ahí puede ser el Eoceno temprano y obviamente porque está marcado un evento acrecionario de acuerdo a Bola en ese periodo. Seguimos aquí más o menos el marco geotectónico propuesto, donde vemos la zona de cizallamiento naranjal, que obviamente debe continuar de alguna manera hacia Colombia. Aquí estaríamos en la zona donde lo hemos estudiado, y la primera propuesta es hacia el sur, hacia la zona del Golfo. Es decir, una estructura media paralela a lo que llamamos la sutura o la falla o el sistema de fallas Payatanga, Bujilí, Calacali. ¿Sí? Entonces, en este contexto yo planteé las dos interpretaciones, ¿no? ¿Sí? Pero aquí el punto fundamental es que aquí la unidad naranjal parece que tiene que ser dividida en dos cinturones, ¿sí? Pensando que la zona de cizallamiento se encuentra aquí, ¿sí? Entonces aquí vienen los dos cinturones, que serían el cinturón, digamos, que está hacia el sureste, es decir, a esta región, hacia la cordillera propiamente, ¿sí? Hacia allá, hacia la parte interior de la cordillera, que le he denominado unidad naranjal censo estricto, ¿sí? Donde obviamente la zona de cizallamiento constituye ese contacto tectónico y básicamente esa zona de sutura. Mientras el cinturón noroccidental, todo lo que está de la zona de cizallamiento hacia el noroccidente, incluyendo la falla Canandé y todos estos bloques tectónicos que están por el lado del Canandé, vendría a ser esta unidad Canandé donde prácticamente la mayor parte de lavas tienen afinidad MOR y de alguna manera están involucrados de estos cuerpos gabroicos, el gabro del Canandé y otro gabro que está un poco más hacia el noroccidente, en el margen derecho del Canandé, ¿sí? Que obviamente de alguna manera tienen relación con una deformación que se ve en el río Canandé, donde se ve igual una cizalla, muy interesante, por lo que, por ejemplo, el gabro del Canandé en algunas partes se le ve con digamos, un clivaje de origen tectónico, ¿no? Y bueno, en base a esto se propuso unas dos columnas estratigráficas. En el intermedio, obviamente, tenemos la zona de cizallamiento naranjal que separa estas dos regiones. Por un lado, el basamento sería la unidad naranjal censo estricto que llamo, sobre la cual obviamente se encuentra Mulaute y el resto de unidades cretácicas, más hacia el oriente, aparte de esta unidad La Cubera, la unidad del Tortugo y la unidad San Juan de Laches, y obviamente cubiertas por depósitos cuaternarios. Y por el lado noroccidental tenemos en cambio la unidad Canandé, ¿sí? Sobreyacida por la unidad Colorado y la unidad Río Desgracia, que es una unidad que está en esta zona hacia ya muy cerca de la planicie costanera, y ya cubiertas por la unidad El Tortugo, ¿sí? Así como por la unidad San Juan de Lachas, esto sobre todo más hacia el noreste, ¿sí? Es decir, hacia la parte norte de la cordillera, hacia la zona de, por decir, Lita y por allá, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es un mapa modificado que planteé y hasta ahí los resultados de este trabajo.
y de estos nuevos datos que he sacado en los últimos tiempos. Y como mensaje les digo, ¿no? Es digamos, un mensaje más bien de que nosotros los ecuatorianos en condiciones adecuadas y las herramientas pertinentes sí podemos hacer investigación. No se desanimen, podemos hacerlo. El punto es que a veces no le consideran esta información y queda relegada. Y como les digo, se le ha desenterrado ya luego de 20 años. Nadie le ha tomado en cuenta, aparentemente no son de utilidad, pero yo considero que, imagínense, datos obtenidos con microsonda en los laboratorios tanto de la Universidad de Exeter como en la Universidad de Manchester, creo que son dignos de considerarse para cualquier interpretación que se vaya a hacer, sobre todo de esta región noroccidental que todavía es enigmática. ¿Y por qué digo es enigmática? Bueno, todavía no estamos claros el origen del platino. ¿De dónde está saliendo el platino? Y para mi punto de vista, quizás el platino está relacionado con muchos de estos gabros, como el gabro del Canandé que se encuentra en esta región. Y que obviamente en la región donde llamo Naranjal sensu estricto, no se ha reportado la presencia de gabro. A lo mucho hay unos cuerpos dioríticos, ¿sí? Y quizás unas orblenditas, por allá se reporta de las orblenditas por la zona de Guayupe, por cerca de la Carolina, en la vía que va de Ibarra a San Lorenzo, pero los gabros están más restringidos a esta región, a la región del Canandé, a la región del Cayapas y a la cuenca baja del río, que sería a la parte baja, digamos, cerca ya a la planicie costanera del río Santiago. Entonces, como les digo, les dejo ahí incertidumbres planteadas y que todavía nos falta de resolver. Y hasta cierto punto, ¿qué tanto puede ayudar para resolver estos datos de estas espinelas croníferas? Bueno, esto es como que les dejo ahí la cuña, para que ustedes, estudiantes de la carrera y algunos técnicos que de pronto están siendo partícipes de esta charla, tengan en cuenta y de alguna manera les puede ayudar para sus interpretaciones. Hasta ahí mi participación. Cualquier pregunta estoy, digamos, a la orden para responder. Gracias. Queremos agradecerle mucho, ingeniero. Y sí, efectivamente tenemos una pregunta. Nos dicen, ¿se encontró minerales del grupo del platino? ¿Hay evidencia de que la zona de Cizalla Naranjal pueda corresponder a un rift abortado? No. La verdad que no. Como digo, para mí, mi punto de vista, considerando las características de las cromitas, sobre todo por este enriquecimiento en zinc, o sea, da la pauta de que es algo más, posiblemente algo relacionado con corteza oceánica. Es algo así como decir la base de lo que llamo esta unidad Canandé o lo que puede llamarse incluso un arco de islas Canandé, ¿sí? No puede ser un río abortado, no tiene las características para eso. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Si alguno de los otros participantes desea realizar alguna pregunta, por favor pueden encender su micrófono y realizarla. Bueno, parece que entendieron todos. Así parece, ingeniero. Bueno, entonces queremos agradecerle mucho, ingeniero, por su apertura y su predisposición para esta excelente exposición. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias, de igual manera, gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gaby. Hasta luego, gracias.